Mis padres se negaron a creer que tenía una conmoción cerebral, hasta que fue demasiado tarde. Antes de contar la historia, necesito dar algo de contexto. Antes de que esto sucediera, ya tenía antecedentes de al menos 2 conmociones cerebrales. La primera fue en la secundaria cuando caí de un columpio en pleno movimiento, y la segunda ocurrió cuando me golpeé la cabeza con la puerta del garaje como un completo idiota. También he tenido otros golpes en la cabeza, pero ninguno lo suficientemente fuerte como para ser considerado una conmoción completa. Mis padres están divorciados, y en ese momento vivía con mi papá a tiempo completo porque mi madre me echó de su casa en mi primer año de secundaria. Durante meses, había estado planeando ir a Legoland con mi papá para celebrar mi cumpleaños número 18 en enero de 2024. Era algo que realmente esperaba con ansias. La historia. En diciembre de 2023, unas semanas antes de cumplir 18 años, estaba visitando a mi hermano menor, 14 en ese momento, y a mi madre para cenar. Después de la cena, mi hermano y yo discutimos por quién se sentaría en el asiento delantero del auto. Fue una pelea típica entre hermanos, hasta que mi hermano accidentalmente me golpeó en la cabeza con la puerta del coche. Cabe mencionar que mi hermano hace escalada 6 días a la semana, mientras que yo soy bastante delgado, así que el golpe fue fuerte. Sentí un dolor intenso de inmediato. Durante el trayecto, mencioné que la puerta del auto me había golpeado en la cabeza, pero mi hermano se negó a reconocerlo, ni siquiera se disculpó. Me molestó mucho su actitud. Cuando llegamos a la casa de mi madre, le pregunté por qué no había hecho nada al respecto antes de subirme a mi propio auto para volver a casa con mi padre. Para cuando llegué, estaba llorando desconsoladamente, aunque ni siquiera recuerdo exactamente por qué. Solo recuerdo el dolor y contarle a mi papá lo que había pasado. Diagnóstico y el inicio del problema. No recuerdo exactamente las fechas de todo lo que pasó después, pero fui al médico y me diagnosticaron una conmoción cerebral. Como esto ocurrió en diciembre, fue justo antes de los exámenes finales y mi cumpleaños, 16 de diciembre. Hablé con mi escuela sobre la conmoción cerebral y fueron muy comprensivos. Me permitieron congelar mis calificaciones y no presentar los exámenes, ya que tenía puras A y un par de B. Me dijeron que fuera a casa y descansara. Pero aquí empezó la mierda. Mis padres, en lugar de apoyarme en mi recuperación, comenzaron a presionarme inmediatamente para que hiciera los exámenes con la excusa de que así podría mejorar mis calificaciones. Traté de explicarles que no podía forzar mi cerebro, que si hacía los exámenes en ese estado podría hacerlo muy mal y arruinar mis calificaciones en lugar de mejorarlas. Pero no me escucharon. Mi papá incluso dijo que, si no me sentía bien, debería ir a la sala de emergencias. Pero al mismo tiempo seguía presionándome para que tomara los exámenes. Durante este tiempo, intenté descansar, pero mis padres insistían en que hiciera cosas constantemente. Dormí 17 horas seguidas en mi cumpleaños debido a la conmoción cerebral. Esta falta de descanso y el estrés me llevaron a un colapso mental total. Una noche, en medio de la desesperación, rompí en llanto sin poder controlarme. Le mandé un mensaje a mi papá diciéndole que sentía que necesitaba ir a emergencias. Él entró a mi habitación y me preguntó si estaba bien. Entre lágrimas, le dije que mi cabeza dolía muchísimo y no sabía qué hacer. Le mencioné que probablemente tendría que saltar los exámenes finales, y él insistió de nuevo en que los hiciera. Cuando le dije que estaba en absolutamente ninguna condición para hacerlos, respondió con: si no te sientes mejor, deberíamos cancelar tu viaje de cumpleaños. Eso me rompió aún más. Minutos después, regresó a mi habitación y dijo que mejor me llevaría a la sala de emergencias de inmediato. En el camino, seguía llorando mientras me admitían en el hospital. Los médicos recomendaron hacer una tomografía, CT scan, para descartar daño cerebral severo. Los resultados fueron normales, así que los doctores dijeron que probablemente era una conmoción cerebral y que solo debía descansar. Intenté hacer los exámenes y fue un error fatal. 2 días después, volví a la escuela para intentar hacer los exámenes finales, como mis padres querían. Fue un error terrible. Apenas comencé, me dio el peor dolor de cabeza de mi vida. No podía concentrarme, me apoyé sobre mis brazos en el escritorio sintiendo que mi cabeza iba a explotar. No recuerdo exactamente cómo, pero terminé vomitando en un bote de basura camino a la enfermería.
En ese momento, entré en pánico total porque recordaba que vomitar podía ser señal de una conmoción cerebral grave. Llamé a mi papá para que me recogiera y me llevara al médico otra vez. Aquí es donde mi hermana, 20, entró en escena. Mi papá dijo que le pidiera a mi hermana que me llevara al doctor. Cuando le mandé un mensaje, me respondió con enojo, diciéndome que no tenía una conmoción cerebral y que dejara de ser dramático. Le pregunté qué quería decir con eso, y me dijo que mi papá le había dicho en el almuerzo que la tomografía no había mostrado nada, así que no tenía una conmoción. Con solo una búsqueda en Google, cualquiera sabe que las conmociones cerebrales no aparecen en tomografías. Fui a confrontar a mi papá y le pregunté por qué había dicho eso. Su respuesta fue: creo que todos ya tuvimos suficiente de esto. Solo queremos que esto termine. ¿Cómo carajos era mi culpa que tuviera una conmoción? Mi madre también empezó a enviarme mensajes diciéndome que si insistía en que tenía una conmoción, tendría que pagar la cuenta del hospital yo mismo, metiéndome en deudas apenas cumplidos los 18 años. Al final, conseguí que mi hermana a regañadientes me llevara al médico otra vez. El doctor confirmó que tenía una conmoción cerebral y que mi falta de descanso había empeorado mis síntomas. El colmo de los colmos. Le envié un vídeo de la explicación del médico a mi papá y su respuesta fue: deberías mostrarle eso a tu mamá y a tu hermana para ver qué opinan. Perdí la paciencia. Le grité por mensaje que todo esto era su culpa y que tenía que admitir que estaba equivocado. Su única respuesta fue: te noto un poco alterado, ¿por qué no pasas la noche en casa de tu mamá? Ni de chiste iba a dormir en la misma casa de la mujer que me amenazó con hacerme pagar la cuenta del hospital y el hermano que me dio la conmoción cerebral en primer lugar. Nadie me pidió disculpas. Ni mi hermano, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana. Hasta la fecha, insisten en que nunca tuve una conmoción porque la tomografía salió normal. Para rematar, en Navidad, una semana después, no recibí un solo regalo de mis hermanos. Esto después de haber gastado $200 en regalos para ellos. Odio a mi familia con todo mi ser. Estoy tan feliz de estar en la universidad y lejos de ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. Chao.